Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La 10ª está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La 10ª radio, cultura y diversidad. Comenzamos. Pues muy buenas tardes. Perdón, voy a iniciar otra vez. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La 10ª está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La 10ª radio, cultura y diversidad. Comenzamos. Pues muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos y mis amigas que nos sintonizan una noche más de miércoles aquí en la 10ª radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y como bien sabe, ya está iniciando por aquí la Navigué. Ya estamos en el mes más festejado para todas las personas de la diversidad sexual y es porque junio históricamente pues se ha identificado como el mes para promover, identificar, conmemorar, festejar, celebrar y todo lo demás que tenga que ver con la diversidad sexual porque, pues bueno, como bien sabemos, la mayoría de las personas gays hemos sido discriminadas, hemos sido juzgadas, hemos sido golpeadas, hemos sido vapuleadas, hemos sido de todo. Entonces, como el término gay en un principio era como alegría, pues entonces lo que hemos hecho a lo largo del tiempo y ahora que tenemos sociedades mucho más incluyentes, pues es celebrar de diferentes maneras, celebrar a través del arte, celebrar a través de la protesta, porque a pesar de que ha habido grandes avances en temas de los reconocimientos de los derechos de las personas de la diversidad sexual, pues sigue habiendo muchas deudas históricas para que podamos entender o podamos vivir en una sociedad plenamente incluyente. Pero para esto, para poder entender el contexto actual, pues no se nos debe de olvidar lo que ha pasado, lo que hemos vivido como población LGBT, lo que han vivido o lo que han luchado otras personas, porque la verdad es que yo creo que personas que como Nancy Cárdenas o como Pedro Preciado o como Juan Jacobo Hernández, que en algún momento iniciaron estas luchas desde diferentes trincheras, desde diferentes espacios, pues yo creo que han de sentir muy bonito que el día de hoy sea más factible ver en la calle a dos chicos, a dos chicas de la mano, a un chico con una identidad queer, a un chico que vaya besando a su novio, o a una chica que vaya besando a su novia, o a las mujeres trans que de repente pues, están ya más presentes, que tienen más presencia en otros espacios, tanto en política, en cultura, en arte, etcétera, 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 que pues hay que celebrarlo, pero no hay que olvidar que pues a lo largo de pues, muchísimo tiempo ha sido todo lo contrario y lo que hoy estamos viviendo es la lucha de algunos que hace mucho tiempo pues decidieron iniciar a manifestarse, a protestar y a generar este cambio cultural. Entonces, para eso, pues yo dije, pues a quién vamos a invitar, ¿no? Dije, tenemos que invitar a alguien que tenga esta expertise en los archivos y las memorias de la diversidad sexual. Y pues para ello invité a Alonso Hernández, que el día de hoy nos acompaña desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Alonso? Muy bien, aquí disfrutando de estas tardes calurosas y también de esta visita virtual a mi querida Guadalajara, a mi querido estado de Jalisco, que bueno, es afamado por muchas cosas. Y es muy afamada y que también tiene como mucha historia en en esta doble moral, bueno, pues yo creo que mejor que yo, tú has de saber más, ¿por qué somos a Guadalajara? A ver, cuéntanos cuál es la percepción que tienes de nuestra bella Guadalajara. Mira, es efectivamente, como comentas, es una ciudad con gran historial LGBT, con mucha historia que se hermana con la Ciudad de México. De hecho, es origen de la familia de los Adalid Pradel, que es una familia vinculada tanto con los 41 como con los contemporáneos. Guadalajara es el lugar
donde decidió Luis González de Alba pasar sus últimos años de vida. Es el lugar que amó Luis González de Alba por sobre, creo que todas las ciudades de la República. Y eso también me llena en el corazón. Y bueno, desde luego es un lugar con una actividad sexopolítica enorme desde que se fundó Lambda, la sección Lambda de Guadalajara, y desde el GOL con Pedro Preciado, las Patlatonali, con esta Marta Nualart, y desde luego, pues, mi querido Jaime Cobian, y todo lo que ha recopilado. Entonces, es una ciudad con mucha historia, donde tenemos a Omar García, que hace crónica, tú haces crónica. Vaya, es una ciudad que vive intensamente de día y de noche, sus cantinas, sus lugares non santos, y también sus fiestas VIP, ¿no? Digo, Guadalajara, al igual que la Ciudad de México, ha tenido 2, 3, 4 marchas el mismo día. Está en el ajo, igual que el estado, que la Ciudad de México, en cuestión de los dimes y diretes. Entonces, ¿cómo no adorar Guadalajara si tiene una historia que va desde la época, podríamos hasta decir, prehispánica, hasta con la Nueva Galicia, y también los escándalos inquisitoriales? Entonces, claro, tienen una historia riquísima. ¿Cómo no quererlos? Oye, yo que me considero fiel amante de mi ciudad, Tapatío, ahorita que veo cómo la describiste, hasta se me antojó más vivir en Guadalajara. Y yo dije, claro, es que todo eso somos. ¿Cuántas veces en la cotidianidad se nos olvida todo esto maravilloso que tenemos en Guadalajara, que luego estamos aspirando a vivir como en otras ciudades, ¿no? Creo que esto de las personas que nos están escuchando a través del 96.3 de FM en Jalisco Radio no me dejarán mentir que la manera en la que Alonso describió esta ciudad de Guadalajara, pues nos hace quererla más y querer salir a vivirla, a disfrutarla, ¿no? A que nos recorra la sangre, las venas a través de la catedral, del expiatorio, de estas fiestas y de toda esta vida nocturna y de día que también tiene Guadalajara. Pero Alonso, tú hace mucho tiempo te has dedicado a la recopilación de archivos y memorias de la diversidad sexual. Aquí surge una pregunta. ¿Por qué es importante tener como estos archivos? ¿Por qué es importante reconocer el pasado? ¿Por qué es importante documentar lo que hemos vivido en las diferentes ciudades? Es muy importante porque finalmente, sin entender nuestro pasado y de dónde venimos, es muy difícil no cometer los mismos errores y no saber realmente cuál es el proceso que hemos llevado. Por ejemplo, muy poca gente sabe que Guadalajara es ahí nace en Guadalajara la denominación de puñal para nosotros. A ver, eso no sabía, cuéntanos. Y que tiene que ver con la calle de San Juan de Dios. A ver, eso me interesa mucho más. O sea, en San Juan de Dios era donde se reunían o partían los jóvenes que vendían tamales. Y la mayoría de estos jóvenes que vendían tamales eran homosexuales y era su medio de subsistencia. Y como eran acosados, no tenían de otra que portar puñales en la manga. Sacaban el puñal cuando los querían agredir. Entonces de ahí sale la palabra, la denominación hacia nosotros como puñales. Wow, ahora sí me sorprendiste porque no sabía eso. Y eso es, así como muchos dicen que la J viene de Lecumberri, que es un mito que Luis González de Alba desmintió y que
posiblemente tenga más que ver con el choto veracruzano. El puñal, ¿sí? Tiene que ver con el alma y el espíritu de Guadalajara, ¿no? Mira, eso sí no sabía, fíjate, entonces, mira, como uno, yo por ejemplo, algo que sí aprendí, bueno, que no tiene que ver exclusivamente con el tema LGBT, es cuando leí un libro, no me acuerdo cuál libro, pero una novela ficcionada de la historia de Guadalajara, hablaba de cómo la ciudad de Guadalajara, una vez que pues, se inaugura o se asienta, se funda en el Valle de Temajac, bueno, en esta parte de este lado del río San Juan de Dios, todas las casas o todas las pues, casas de citas o la zona pobre estaba cruzando el río, ¿no? Entonces, de repente cuando querían ir a las casas de citas o contratar a alguna mujer o algún hombre, etcétera, pues bueno, se iban cercano al río o cruzaban el río. Y entonces desde ahí viene como este estigma en Guadalajara que tenemos de cómo el río de San Juan de Dios, como ya fue entubado, dividía la Guadalajara rica de la Guadalajara pobre. Entonces, porque del otro lado del río era donde estaba toda la zona marginada y del lado del centro de Guadalajara era pues, donde estaba la opulencia, las casas, los caballos, los hacendados, ¿no? Entonces... Y también es la división entre la Guadalajara decente y la Guadalajara pecaminosa. No en balde, durante la Revolución, parece que agarran, empezaron ya sabes, los balazos, los bombardeos, y si mal no recuerdo, Gerardo Murillo, el doctor Atl, estaba viviendo en San Juan de Dios, y entonces estaba desnudo, se levanta rapidísimo y no encontró otra cosa en el tendedero, y creo que no era el tendedero suyo, sino el de su vecina, que un vestido. Y entonces, pues no tenía que ponerse, y para salir de ahí, se pone el vestido, sale corriendo y lo agarra. Lo agarran los militares. Lo llevan a comisarías y le preguntan que en dónde vive. Y él dice, pues vivo en San Juan de Dios. Y los militares sueltan la carcajada y le dicen, no podías haber vivido en otro lugar. Oye, es que creo yo que, hace muchos años a mí me tocó producir una serie que se llamó 200 Ecos, que justo lo que buscaba era como ver una problemática actual vista desde hace 100 años y 200 años. Fue en el marco del Bicentenario y el Centenario. Allí aprendí una infinidad de cosas de todo el tema del cuando gritan aguas, esta parte de la división del río San Juan de Dios, etcétera. Entonces, justo si esto lo aterrizamos a la historia de la diversidad sexual, pues nos puede hacer entender muchos patrones que o repetimos de manera como no consciente y ya como crecimos culturalmente, o podemos entender el por qué hay como cierta organización social que no llegamos como a entender o a comprender de manera general y que simplemente nos tocó asumirla de esta manera, ¿no? Y que tenemos ciertos usos y costumbres que nos vienen desde mucho tiempo. Yo sigo defendiendo que nuestro primer lenguaje es la mirada, y esa mirada es universal. Claro, últimamente está siendo golpeada por las apps, porque miramos más el celular que la bragueta o los ojos del chico que nos gusta, ¿no? Entonces, digamos que ese lenguaje primario del deseo, de la identificación, de la complicidad, ha sido la mirada. Y los espacios que usualmente son vistos como los espacios pecaminosos, son espacios que guardan nuestra memoria y la memoria. O sea, cuando ves algún WC en algún lugar público, un WC público, y ves todas las historias de amor, desamor, deseo, homofobia y homofilia que hay en un, pues ahora sí que encerrado en 4x4 junto a una taza, te das cuenta de que nuestra historia, aparte de que muchas veces está escrita con el lenguaje de odio, también está escrita con el lenguaje del deseo.
y que a veces estas pintas que hay en los baños o inclusive el propio olor del vapor en algunos baños públicos también nos hablan del deseo de los hombres que amaron a otros hombres. Entonces, vaya, nuestra historia no nada más está formada por documentos escritos, por documentos orales, por documentos en video. También está formada por textiles, por playeras, por banderas como la que está aquí atrás, con el olor, con los olores y sabores que hay en las ciudades, ¿no? Oye, qué bello la manera en que lo relatas. A mí me gustaría saber, vamos a un corte aquí en la décima radio, pero antes de ir al corte, a mí me gustaría saber qué es aquello que le ha enseñado, lo más, iba a decir una grosería, pero déjame, busco entre mi amplio vocabulario, que es como lo más fuerte, lo más impactante que la historia le ha enseñado a Alonso en este tiempo. O sea, a partir de haber estudiado, investigado, almacenado miles y miles de historias, de momentos, de fotografías, ¿cuál ha sido como el momento más impactante que tú dices, wow, por esto es necesario seguir documentando la historia de la diversidad sexual? Pero cuéntamelo ahorita que regresamos del corte. Vamos aquí a un corte en la décima radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y bueno, pues estamos aquí hablando sobre pues qué tan válido, qué tan valioso, qué tan necesario es documentar la historia de la diversidad sexual. Vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. No te pierdas la proyección del documental Cónyuges el próximo viernes 28 de mayo a las 5:30 en el Teatro del Hotel Blue Chairs como parte de las actividades de Vallarta Pride. El documental narra la historia de las primeras 3 parejas gay de Jalisco que en el año 2010 fueron a la Ciudad de México a casarse y comenzaron toda una lucha social y política por el reconocimiento de sus derechos. Ya lo sabes, ahí te esperamos, viernes 28 de mayo, 5:30 de la tarde, entrada gratuita. Conoce todas las otras actividades que habrá como parte del Vallarta Pride. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en la décima radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y le mando un gran saludo a Fabián Pelayo que está en los controles. Y no se olvide que nos puede sintonizar al 96.3 de FM en Guadalajara, en el 107.1 de Ciudad Guzmán y en el 91.9 FM de Puerto Vallarta. Así es que no hay excusa si usted está en Jalisco. Si está fuera de Jalisco, pues nos puede escuchar en jaliscoradio.com o a través de las redes sociales de La Décima Radio, @La Décima Radio, en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, todo. Ya sabe que aquí nosotros somos el programa 360 de la radio jalisciense. Entonces, ahora sí, Alonso, nos estabas platicando, bueno, nos ibas a contar antes de ir al corte, que cuál ha sido el momento que más te ha impactado en tu proceso de empezar a documentar la historia de la diversidad sexual. Bueno, son dos momentos en específico. El primero fue cuando yo era un chicuelo de 18, 19 años y brincoteaba en el taller, que era el antro por excelencia de la Ciudad de México, el antro de Luis González de Alba, y en un martes que daban las conferencias del grupo Guerrilla Gay, de los martes del taller, precisamente de este mes, del mes de mayo, celebrando el Día del Maestro, hablaron sobre que no existe o no existía una historia LGBT mexicana, que en otros países había una recopilación de historia, había historiadores, pero que en México ninguna universidad, ningún plan de estudios, ninguna escuela y sobre todo que casi nunca se hablaba de la historia que se había vivido en la Ciudad de México. Y en ese momento, hasta ese momento yo había estudiado la carrera de Derecho
los primeros 2 semestres y me di cuenta que realmente en lo que yo era bueno no era tanto en aprenderme códigos, sino en cuestiones de historia de derecho romano y cuestiones de historia jurídica, ¿no? Entonces dije, creo que esto es lo mío y me fui a estudiar historia a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde todos mis trabajos tenían que ver con cuestiones de lo que hoy podríamos denominar historia LGBT, que era cuestiones de sodomía, cuestiones de uranismo, cuestiones de homosexualidad en distintos periodos o épocas de nuestro México, ¿no? Entonces, eso o agarraba nobleza novohispana. Entonces, no era monotemático, era bitemático, pero digamos que a mi generación le tocó mucho tener que soplarse a Cotita la Encarnación, a Salvador Novo y otras maneras de ver una historia que durante mucho tiempo había estado silenciada. Y voy al segundo momento, y ahí cuando empecé a hacer mi tesis me di cuenta de que no teníamos fuentes históricas. ¿Dónde estaban los archivos? El único archivo que estaba en aquel entonces era el del SIDOM, que lo tenía Colectivo Sol, ahora está en la UACM, pero digamos, era un archivo al cual entrabas, pero tenías que apoyar en cuestión de archivística, porque pues digamos que había sido saqueado numerosas veces, no tenía un orden y había sido un archivo un poco dejado a la mano, pero era uno de los más completos que existían y que Enrique Blas en su momento le dio el orden que se supone que ese orden debió haber pasado a la UASM. Entonces fue como me dije, ¿dónde está nuestra historia? Y me di cuenta de que muchas organizaciones cuando desaparecieron, o inclusive muchos activistas cuando fallecieron, sus archivos pues fueron destruidos, a veces por sus familiares, otras veces, digamos que la gente se peleó por los recursos o por las casas o por o por algunos insumos, pero los archivos los dejaron perderse, ¿no? Entonces ahí se perdió muchas historias de vida. Creo que es algo muy loable lo último que ha hecho Pedro Preciado, que ha sido legar el archivo del gol a la gente de Guadalajara. Me parece de lo más acertado. ¿A quién se lo heredó? Me parece que hay hay como un centro de diversidad sexual o un comité de diversidad sexual que está precedido, me parece que por Pablo Gutiérrez. Uh-huh. Y si mal no recuerdo, creo que a él se lo dejó Pedro Preciado. Estuve en contacto con Alfonso Leal, o Alonso Leal, se me va ahorita el nombre, que es amigo de Pedro, y estuvimos viendo la posibilidad de que Pedro lo donara a Archivos y Memorias Diversas. Pero yo le decía que Archivos y Memorias, su intención era finalmente que aunque nosotros nos lo lleváramos por algún tiempo a la Ciudad de México, que tarde o temprano regresara a Guadalajara para que en Guadalajara se formara un archivo específico sobre, no solo sobre la historia del movimiento, sino sobre la historia LGBT de Guadalajara, porque la idea de Archivos y Memorias es tener varios archivos y memorias a lo largo y ancho de la República
donde la gente de sus propios estados esté trabajando sobre la reconstrucción de su historia, que es lo que me parece lo más ideal, que los archivos, si no hay manera de darles por lo menos un espacio, bueno, tenerlos en la Ciudad de México, pero si en algún momento se puede abrir un espacio para que los archivos estén en sus estados de origen y fomenten la cultura de la preservación de la historia local y regional a partir de sus propios investigadores LGBT, archivistas LGBT, bibliotecarios LGBT, conservadores LGBT, pues que se haga, porque lo más importante es que cada comunidad cuente su historia a partir de su conocimiento histórico, que preserve Súper su bien. historia. ¿Sí? Eso es muy interesante y muy importante y sobre todo ponerle al alcance de las personas para que si a lo mejor yo ahorita estoy interesado en algo, pues poder acudir, poder conocer e informarme de lo que pasó. Aquí me gustaría entrar un poquito en el tema de los inicios del movimiento de la diversidad sexual. Hay como muchas propuestas, como que muchos dicen, sí, inició en el 69 con los movimientos de Stonewall, otros dicen que no, que justo con Stonewall se genera como más esta visibilidad. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Porque también no podemos negar que toda la parte de los contemporáneos de Salvador Novo, pues de alguna manera también generaron una visibilidad, generaron un statement social y político, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu postura, Alonso? Bueno, mi postura, a lo mejor yo soy un poco más clásico y estoy más casado. No niego que los contemporáneos hayan sido y sean y sigan siendo y serán muy importantes. O sea, eso nadie lo va a negar. Sin los contemporáneos, la idea de la diferencia y de una diferencia un poco más contestataria no hubiese existido. Pero el movimiento por derechos humanos, por derechos sexopolíticos, evidentemente tiene su origen, curiosamente, en varios líderes que le dan la maternidad a una lideresa que es Nancy Cárdenas, pero son varios líderes como Carlos Monsiváis, como Luis González de Alba, como Sergio Pitol, como Luis Prieto, y que todos ellos vienen de otros movimientos sociales. Nancy Cárdenas venía del movimiento ferrocarrilero, Luis González venía del movimiento estudiantil del 68, Prieto venía prácticamente del cardenismo, ¿no? Entonces, casi todos tenían un sabor a izquierda, todos venían con un cúmulo de deseos frustrados por una política mexicana anquilosada del PRI de los 50s y de los 60s, que no le daban oportunidades a nadie. Y entonces se foguearon en sus movimientos, en estos movimientos sociales que les hizo reflexionar que su orientación sexual, su preferencia sexual, los volvía vulnerables o los vulneraba frente al Estado, ¿no? Entonces, es a partir de ahí, de esta idea de saberse ciudadanos y saberse de alguna manera discriminados o golpeados por la fuerza del Estado, que deciden reunirse primero para dialogar entre ellos y reflexionar entre ellos sobre sus derechos, ¿no? Y entonces vemos a Nancy Cárdenas sentada en su mecedora leyendo textos que le envía Carlos Monsiváis desde el movimiento de liberación homosexual allá en Inglaterra y traduciéndoselos a jóvenes como Juan Jacobo Hernández, Braulio Peralta, José María Covarrubias, Teresa Inchaustegui, por ahí hay algunos nombres que se me van, y bueno, estos jóvenes van creciendo junto a estos ya no tan jóvenes que formulan el primer documento que habla sobre el acoso policíaco,
Y es ahí donde podemos ver que la reflexión al interior de una casa, la reflexión de puertas cerradas del Frente Gay de Liberación Homosexual, tiene, lleva un proceso primero a denunciar las racias policíacas, ¿no? De los años 70 y luego a protestar de una manera muy reservada, ¿no? No fueron así las hordas a Sears a protestar por el despido de un joven homosexual en ese entonces, que había sido despedido por ser homosexual, ¿no? Y curiosamente esto nos habla de una deuda enorme que tenemos para con todos nosotros, que son nuestros derechos laborales. Y que en la pandemia hemos visto que los derechos laborales no existen, ¿no? Ni para personas LGBT ni para personas hetero. Entonces, digamos, ese es el momento en que yo digo, nace el movimiento, nace con Nancy Cárdenas, las compañeras lesbianas feministas autónomas tienen su historia dividida desde el inicio, con Marcela Olavatierra, que forma Ácratas, y que a partir de ahí hay como una división entre lesbianas autónomas y un movimiento más que se fija menos en las diversidades y más en la suma, que es el movimiento que hace Nancy Cárdenas con el Movimiento de Liberación Homosexual, que, digo, en aquel entonces no teníamos una identidad trans construida como hoy en día, no teníamos una identidad bi construida como hoy en día, no teníamos una identidad gay, apenas se hablaba del homosexual, y muchas mujeres preferían decirse mujer homosexual antes que decirse lesbianas. Lesbianas para ellas era too much, era muy fuerte. ¿No? Sí, oye, Alonso, y en este sentido, a ver, si yo ahorita tengo 20 años, 25 años incluso, pues bueno, ya no me tocó nada de lo que estamos platicando, ¿no? Digo, incluso a mí que tengo a más de 30, pues ya no me tocó nada. Pero si quisieran, si yo tengo menos de 25 y me interesaría comenzar a investigar, estudiar el movimiento mexicano de la diversidad sexual, ¿por dónde podría comenzar? Desde tu perspectiva, ¿cómo podría comenzar a informarme, a leer, qué personajes buscar, qué historias, qué situaciones? ¿Por dónde inicia alguien que apenas quiere conocer? Bueno, por ejemplo, hay dos libros que ha escrito magistralmente Javier Lizárraga Cruchaga. Uno es Semánticas Homosexuales, que es un poco más antropológico y más de reflexión, pero es un libro mexicano escrito por un activista militante y antropólogo mexicano, ¿no? Javier Lizárraga, que es fundador de Guerrilla Gay, que Guerrilla Gay, su primera aparición la hace en la Semana Cultural, la primera semana cultural que se hace en México de lésbico gay u homosexual, se hace en Guadalajara, la hace Pedro Preciado, y ahí inicia el grupo Guerrilla Gay. Entonces, bueno, digo, ¿cómo no puedo querer Guadalajara? Dime, ¿cómo no puedo quererla? Entonces, está Semánticas Homosexuales y también está su libro editado por Paidós, que es una historia sociocultural de la homosexualidad, también de Javier Lizárraga. Braulio Peralta tiene varios, tiene Los colores del arco iris, tiene el libro sobre Carlos Monsiváis, Carlos Monsiváis tiene sobre Salvador Novo, aparte está la estatua de sal de Salvador Novo. O sea, digamos que son como la literatura básica, que debemos de tener para no olvidar nuestra historia. Y algo que a lo mejor pudiera no ser tan básico, pero que es muy importante, es el libro Nosotros, de Joseph Carrier, que habla sobre Guadalajara, entre otras cosas.
También, por ejemplo, está la biografía que le hizo Elena Poniatowska a Juan Soriano, Niño de 1000 años. Está Nuestros Pasos de Elías Nandino, que es como la bibliografía que yo diría es la mínima para entender el antes del movimiento, durante el movimiento, ¿no? Y tal vez después del movimiento. Y hay un libro que también es clásico, aunque difícil de conseguir, de Jan Lumsen, que lo produjo Colectivo Sol, que habla sobre la homosexualidad en México. Aparte hay un artículo de Jordi Díez, hay mucho material escrito por Víctor Manuel Macías González, y a partir de ahí uno puede empezar a consultar enorme bibliografía y bueno, yo estoy escribiendo un libro sobre un personaje que es bisagra entre los 41 y los contemporáneos, y que estoy casi seguro que su hermana tuvo que haberes con otra mujer en Guadalajara. ¿Y quién es este personaje? ¿Se puede develar o no? Puedo hablar del personaje principal, del cual estoy escribiendo, que es Antonio Adalid Pradel, Toña la Mamonera, que es el maestro de Salvador Novo. En Guadalajara hay una familia, Adalid, que es pariente de este personaje. ¿Adalid, así? Adalid. Y evidentemente ahí hay un pasaje donde me parece que hay, si no una amistad romántica entre mujeres, tal vez una historia de amor lésbico entre mujeres. Wow. Y miren, es que de alguna u otra manera todo termina pasando por Guadalajara. O sea, no, porque luego no en vano tenemos el sobrenombre de que Guadalajara es la tierra donde los hombres se dan entre ellos. Y bueno, pues ahora vemos que también hay muchas historias. Fíjate que ahí, bueno, aprovechando este tema, algo que yo he visto es la falta de visibilidad lésbica, porque casi siempre todos estos, digo, creo que el 90% de los libros, títulos y personajes que me mencionaste son hombres, pero ¿qué ha pasado con las lesbianas en la historia de México? O sea, tenemos a Nancy Cárdenas, tenemos a Guadalupe López, que se hicieron visibles, que lucharon, pero pues no corresponde, o sea, no es como equilibrado la cantidad de mujeres lesbianas con el de hombres gays. Bueno, tiene que ver varias cosas. En primera, a las mujeres por género se les ha ninguneado en la historia. ¿Ves? Apenas en este siglo se empieza a reconocer la participación de mujeres en la gesta de independencia, en la gesta de revolución. Todavía falta darle su crédito en la guerra de reforma y en la lucha contra la intervención francesa. Digo, a las mujeres no se les ha regalado ni tampoco se les ha hecho fácil meterlas en la gran historia nacional. Ahora, si nos vamos a la historia regional, tampoco se les da mucho crédito, salvo que fueron madres, fueron el soporte emocional de algún héroe, la cómplice para que algo sucediera, el corre, ve y dile, y si no, ni te la mencionan. O sea, hay una enorme deuda hacia las mujeres, pero también tiene que ver que a las mujeres lesbianas les ha causado un gran estigma el ser señaladas como lesbianas. Y no nada más el estigma porque se les cierre el mundo, sino también por el acoso sexual que sufre una mujer lesbiana. Entonces, muchas de ellas, evidentemente, no aparecen porque no han decidido no aparecer o porque la gente cercana a ellas, para protegerla
de la maledicencia de la gente, ha preferido condenarlas al absoluto silencio, y esto es terrible. Esto es Claro. totalmente terrible, porque quienes somos los herederos de esas memorias, quienes somos las herederas de esas memorias, somos nosotros, nosotras y nosotres, ¿sí? Ninguna familia, ningún estado, ningún instituto o institución tiene el derecho de callarnos y borrarnos de nuestras historias. Entonces, creo que también serviría mucho hacer la reflexión sobre por qué no permito escribir sobre mi tío gay, sobre mi tía lesbiana, que ya no están, sobre sobre mi amigo gay o sobre mi amiga trans, que ya falleció. ¿Por qué no escribo sobre ellos, cuento su historia y la doy a conocer, aunque sea entre los menos, y a lo mejor en algún momento lo abro para todos los demás, ¿no? Que, por ejemplo, ese es la razón de existir del obituario LGBTI mexicano, que por lo menos la gente que haya fallecido no muera con el olor de closet, sino que pueda liberar su historia de vida, de amor, de pasión, de sufrimiento, de coraje post-mortem. Y entonces sepamos que la tía, el tío, el primo, la prima, que era de la diversidad sexual, a lo mejor lo pudo vivir muy bien lejos de la familia, o a lo mejor con la complicidad de la familia pudo vivirlo a pesar de una sociedad homofóbica y persecutoria, ¿no? Claro. Oye, qué interesante todo esto que me estás platicando. Vamos a un corte aquí en la Décima Radio, pero ¿qué te parece si regresando del corte me platicas cómo nace o cómo toma forma este proyecto de archivos y memorias diversas ya como más establecido y qué actividades tiene para todas, todos los que nos están escuchando en este momento? Vamos a un corte. Yo soy su amigo Rob Hernández y estamos aquí en la Décima Radio a través de Jalisco Radio en el 96.3 de FM. O si usted está aquí en Ciudad Guzmán, pues nos puede escuchar en el 107.1 o en el 91.9 FM de Puerto Vallarta. Y pues de mientras regresamos, porque aquí joteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. No te pierdas la proyección del documental Cónyuges el próximo viernes 28 de mayo a las 5:30 en el Teatro del Hotel Blue Chairs como parte de las actividades de Vallarta Pride. El documental narra la historia de las primeras 3 parejas gay de Jalisco que en el año 2010 fueron a la Ciudad de México a casarse y comenzaron toda una lucha social y política por el reconocimiento de sus derechos. Ya lo sabes, ahí te esperamos, viernes 28 de mayo, 5:30 de la tarde, entrada gratuita. Conoce todas las otras actividades que habrá como parte del Vallarta Pride. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Pues estamos de regreso aquí en la Décima Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y si usted nos acaba de sintonizar, pues yo que usted me iba a Spotify porque la conversación ha estado muy, muy, muy interesante. Estamos hablando de la historia gay sobre archivos y memorias diversas con nuestro gran amigo Alonso Hernández, que pues nos ha estado dando muchos datos muy interesantes y sobre todo nos ha convencido. Yo creo que sí nos ha convencido a partir de su plática de investigar, indagar y preguntarnos cuál es la historia que tenemos nosotros como personas de la diversidad sexual. Pero hace cierto tiempo, que mejor él nos va a platicar, inició el proyecto llamado Archivos y Memorias Diversas, que pues platícanos cómo nace, cuál es el objetivo, qué es lo que busca y sobre todo qué actividades, porque tiene varias actividades vigentes, actuales, para las personas que les interesa conocer la historia. Bueno, querido Rob, Archivos y Memorias Diversas nació por ahí del 2009, cuando estábamos colaborando para Colectivo Sol, Fernando Sansores Arias y un servidor. Fernando estudiaba
estudiaba la carrera de etnohistoria y estaba colectivo solo en el proceso de reflexionar si su archivo lo donaba a una institución pública o le daba independencia para que se formara como una organización propia, ¿no? Y Fernando Sansores y yo estábamos en esta, digamos que en este segundo apartado, esperando a que nos diera luz verde Juan Jacobo para tener un archivo independiente colectivo Sol y que tratáramos de buscar las herramientas para darle vida y para darle un espacio, pero bueno, no fue posible. Ganó más la intención de donarlo a una institución pública, pero Fernando y yo decidimos crear un archivo con el archivo, con mis documentos que yo había, y colecciones que yo había iniciado, más los archivos que me había donado Javier Lizárraga del grupo Guerrilla Gay, y entonces decidimos formar Archivos y Memorias Diversas, cuya intención es y sigue siendo rescatar, resguardar, conservar, restaurar y difundir la historia LGBTI mexicana y su patrimonio histórico-cultural, ya sea tangible o intangible. Y al hablar de intangible es algo así como algo intangible es la marcha. La marcha es un patrimonio intangible. El lenguaje de los ojos, el lenguaje del ligue es un lenguaje intangible. El lenguaje de la Shakira, muy en desuso hoy en día, pero era un lenguaje en los años 70 para la gente de ambiente, es un patrimonio intangible, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, vamos a tratar, hicimos un breve diagnóstico donde nos dimos cuenta de que las organizaciones se deshacen de sus archivos, la gente muere y los familiares los tiran. Vimos que la gente de repente no aprecia esos flyers que te dan en la marcha, los pósters y demás, y se van a la basura, ¿no? O de repente la gente no hace diarios, y tener un diario de alguien de ambiente es oro pulido, ¿no? O las mantas de las marchas también son objetos para rescatar. Y nos dimos a la tarea de rescatar todo esto, y seguimos en la tarea de rescatarlo, porque el archivo está pensado en que crezca hasta donde pueda, y de ese archivo, bueno, tener un archivo documental sobre la historia del movimiento, pero también sobre la historia sociocultural de nuestras poblaciones LGBT, tener también con los textiles y souvenirs y cajetillas de antros y calendarios que de repente te regalaban en los antros o en las revistas, o qué sé yo, hasta en los ceniceros de los lugares. Supongo que el Ciervo tenía desde ceniceros hasta llaveros, y reconstruyendo nuestra historia, ¿sí? Y tal vez en el futuro pensemos en hacer un museo con todo lo que tenemos, pero lo importante y lo más importante es preservar lo que estamos coleccionando. Tenemos una colección de playeras que nos hablan de marchas, que nos hablan de eventos, que nos hablan de antros, que nos hablan de grupos que existieron y que ya no están, y que nos hablan de la riqueza de nuestra historia. Tenemos eso como archivos y memorias. Y a partir de archivos y memorias empezaron a hacer otros proyectos. El obituario LGBTI mexicano, que está en Facebook y que trata de subir la semblanza, de preferencia con fotografía, de las personas que nos antecedieron, LGBT, nacidas en México o naturalizadas, y que tuvieron que ver con nuestro ambiente, con nuestra comunidad.
así fuera nada más la comadre que nos cortaba el cabello o la amiga trans que nos llevaba a todos los lugares o que nos daba el hombro y el abrazo cuando nos sentíamos de la patada, ¿sí? Contamos todos, no importa. Ahora sí que el obituario es muy democrático. Existe gente que ha hecho muchísimo por este país y gente que uno se pregunta, yo no quiero terminar como esta persona que fue casi la lacra de las lacras, ¿no? Pero tienen derecho de estar en un obituario, de ser recordados, aunque sea para mal, pero que sepamos que lo que hacemos también tiene una repercusión en la sociedad y en nuestra familia y con nuestros cercanos, ¿no? Y que puede tener una repercusión hasta nacional, ¿no? Por aquello de los pintores y los famosos. Por ejemplo, también tenemos el Jotitour. Lo tenemos en la Ciudad de México, que es un paseo que hacemos en la Ciudad de México y narramos 500 años de presencia de las poblaciones sexuales no hegemónicas, que va desde la época prehispánica hasta el siglo XX, ¿no? Y entonces a través de iglesias, plazas, edificios, vamos narrando esta historia en lugares donde ocurrieron algunas de las anécdotas o de las historias. Tenemos también lo que es el Seminario Histórico LGBTI Mexicano, que por cierto está todavía corriendo la prórroga de la convocatoria, que es un esfuerzo que se hace desde hace 13 años por dar difusión a las investigaciones que tanto académicos como no académicos están haciendo sobre historia LGBTI en México o que tiene que ver con México. Entonces, bueno, hemos tenido, el año pasado estuvo dedicado sobre todo a historia regional y municipal. Tuvimos ponencias del Bajío, de Oaxaca, tuvimos de Nuevo León, tuvimos, creo que del único lugar de donde no hubo esta vez fue de Guadalajara. Hay un jurado que es muy estricto y que estuvo viendo qué quedaba y qué no quedaba, y hubo un mapeo muy interesante sobre historias presentes y pasadas de distintos puntos. Y yo les invito a mandar sus propuestas porque creo que Guadalajara tiene muchas historias que contarnos. Jalisco, el estado de Jalisco tiene muchísimas historias que contar, porque no nada más son historias de la gran ciudad de Guadalajara, sino también de los pueblos, de los espacios que han sido también usados como espacios de recreo y de vejez de personajes norteamericanos que pasan sus últimos años en Guadalajara, algunos en Puerto Vallarta, por ejemplo, ¿no? Claro, también Puerto Vallarta puede estar lleno de historias de estas personas extranjeras. Y que creo que merece la pena que contemos estas historias porque creo que también nuestro país ha recibido migrantes de todos lados y Guadalajara, Jalisco ha sido un espacio donde muchos de ellos han encontrado libertad, disfrute, gozo, alegría, el amor. O sea, si alguien me dice que es Guadalajara, ¿cómo la defino? Pues la acabo de definir, ¿no? Y mira que he ido pocas veces a Guadalajara, pero jamás me he quejado. O sea, si no hay sexo, hay amor. Y si no hay amor, hay conocimiento. Y si no hay conocimiento, hay fiesta. O sea, tequila, mucho tequila. Sí, y con el tequila se te olvida todo lo malo que pudo haber ocurrido, ¿no? Entonces,
desde la Minerva, el Paso Insurgentes, vaya, Guadalajara tiene mucho que darnos. Oye, Alonso, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en La Décima Radio. La verdad es que ha sido muy interesante escucharte y ver toda la labor que has hecho a lo largo de, pues, de todos estos años y sobre todo la manera en que has resguardado y, bueno, generas como este archivo y estas memorias históricas de la diversidad sexual que pues esperemos que próximamente se pueda replicar en Guadalajara con, con las historias locales, ¿no? En este caso de Guadalajara. Muchísimas gracias, Alonso. Nos vemos la siguiente semana. Esto ha sido todo el día de hoy aquí en La Décima Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y por ahí en Facebook sigan Archivos y Memorias Diversas. Por ahí van a poder estar atentos de la convocatoria del seminario, van a poder conocer qué es lo que hay, qué actividades tienen. Y bueno, pues yo los espero el siguiente miércoles aquí en Jalisco Radio en el 96.3 de FM con más historias de la diversidad sexual. Así es que nos vemos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio, cultura y diversidad.